Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Especial de la baloncesto. En este caso lo vamos a dedicar a hablar pues de la relación entre dos pivots de los 70 espectaculares ambos, como fueron Karim y Bill Walton. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. Pues sí, estos dos jugadores tremendos con una carrera muy diferente, pues sobre todo por la mala suerte de Walton y la durabilidad de Karim. Pero vamos, dos personajes, como veremos ahora. Sí, vamos a hablar de lo divino y de lo humano de estos jugadores y nada, esperemos que os guste y comenzamos. José Manuel, cuéntanos. Sí, vamos a hablar aquí en esta pildorita pues de la relación que hubo entre los que posiblemente fueron pues los dos mejores pivots de los 70, Karim y Bill Walton, ¿no? Por lo menos en cuanto a potencial. En el caso de Karim, que fue corroborado, en el caso de Walton, pues que se quedó ahí. Sí, a Karim, bueno, tú y yo lo nombramos en nuestro repaso de los 70 el mejor jugador de la década, sin discusión alguna, y a Walton tú lo incluiste en el tercer mejor quinteto, yo en ninguno. Pero sí consideramos, José Manuel, que los picos de estos dos pivots, tanto de Karim por supuesto como de Walton, pues fueron muy altos, ¿no? McAdoo es cierto que tuvo unas temporadas portentosas, pero a nivel de hacer ganar a sus equipos, yo también pienso que son los dos mejores pivots de la década. Sí, en este ratito que vamos a hablar de estos dos jugadores no nos vamos a meter mucho en el tema de estadísticas, que bueno, que ahí cada uno pues las puede mirar en Basketball Reference, y porque ya hemos hablado en el repaso a los 70 mucho y de Karim, en lo que seguimos hablando de los 80 pues también vamos a tener que dar muchas estadísticas suyas impresionantes, pero bueno, por situar a estos jugadores rápidamente, decir que cuando Karim se retiró en 1989, tras 20 temporadas como profesional en la NBA, lo hizo siendo el máximo anotador de la historia, que bueno, que aún lo es hoy en día, a mediados de 2020, y lo hizo tras ganar 6 anillos, uno con los Bucks de Milwaukee, 5 con los Lakers, 6 veces MVP, fue 15 veces incluido en algún quinteto All NBA, 11 veces en algún quinteto All Defense y 19 veces All Star. Bueno, entre otras muchas cosas que no vamos a contar aquí porque nos daría para 10 programas solo con nombrar su currículum, Manuel. Sí, un legítimo candidato para ser considerado el mejor jugador de la historia, poseedor del tiro más efectivo de la historia, el skyhook, y bueno, con todas las cualidades defensivas y ofensivas que definen a una superestrella como este jugador. Y Walton, por su parte, pues cuando abandonó el baloncesto, lo hizo habiendo dado solo, Manuel, unas 3 temporadas, ¿no? De verdadero nivel, porque las lesiones pues destrozaron su carrera, que fue una pena, pero aún así su nombre pues siempre aparece cuando se habla de los mejores jugadores, ya lo hemos dicho, ¿no? A nivel de potencial, pues de la historia, y también puede ser el mayor what if de siempre, ¿no? Que hubiera pasado si este jugador nunca hubiera tenido problemas de lesiones. Los Blazers de la campaña 76-77 pues son un icono de la NBA, un mito al que se recurre mucho cuando se quiere hablar del mejor baloncesto de la historia, del mejor juego en equipo, y Walton pues es lo primero que se identifica cuando se habla de estos Blazers, la Blazer manía de esa campaña 76-77 del único anillo de esta franquicia. Y es que realmente pues es un mito del baloncesto, Bill Walton, una vida deportiva digna casi de un héroe clásico, ¿no? En la que hubo de todo, la gloria de esa temporada mágica del 77 y de la siguiente, hasta su primera lesión grave, que fue en febrero del 78, la bajada al infierno posterior de las lesiones, que le dejaron disputar solo, recordemos, 468 de los 1066 partidos posibles que pudo haber jugado en las 13 temporadas que estuvo en activo, y bueno, que le hizo estar hasta 3 temporadas enteras en blanco y con solo un año de carrera de más de 67 encuentros jugados, que se dice pronto para todo lo que supone este jugador, lo poco que pudimos disfrutar de él. Y bueno, y también fue muy importante su carrera ese, por así decirlo, canto del cisne que tuvo formando parte de otro equipo legendario, de los que también optan siempre cuando se habla del mejor equipo de la historia, que fueron los Celtics del 86.
Y bueno, los principales logros deportivos, pues un MVP en el año 78, 2 veces incluido en quinteto All NBA, 2 veces en quinteto All Defense, un premio al mejor sexto hombre y 2 anillos de la NBA, Manuel. Sí, bueno, ya hemos dicho otras veces, con el sano la liga hubiera sido otra, ¿no? Los Blazers parece que hubieran dominado los finales de la década, o sea, los últimos años de la década de los 70, o por lo menos hubieran sido un equipo potentísimo y que hubieran dado la réplica a esos Lakers de Magic y Karim de inicio de los 80. Una pena. Y bueno, sí, de esas 3 temporadas en blanco es que José Manuel de la 77-78 al 81-82 juega solo 14 partidos en una temporada, que es la 79-80. Está lo que tú dices, 3 en blanco y claro, eso es devastador, por eso tiene más mérito la temporada que tú has comentado, 85-86. Y claro, pues con esto que hemos contado, la verdad es que son 2 carreras a nivel deportivo muy distintas y también pues 2 personalidades bastante opuestas las que tuvieron estos 2 hombres. Por un lado, en Karim tenemos un musulmán de raza negra que nunca terminó de encajar ni de caer bien a casi nadie, y por otro pues a un pelirrojo hippie bastante radical, pero que de alguna manera siempre consiguió caer bien a la prensa y al público en general, ¿no, Manuel? Uh-huh. Y bueno, un jugador Karim que sin duda, lo hemos dicho, el mejor jugador de la década de los 70, un espécimen físico incomparable, un prodigio técnico y una máquina de jugar al baloncesto en ambos lados de la cancha, como bien has dicho tú antes, que superó yo creo con su juego todas las expectativas que ya de por sí eran altas cuando llegó a la NBA procedente de la Universidad de UCLA, mientras que el otro Walton pues también era un superdotado para este deporte, era un 5 con mentalidad de base, que también dominaba el juego tanto en ataque como en defensa, pero que no pudo a causa de las lesiones pues cumplir con lo que se esperaba de él cuando debutó en la liga. Sí, de hecho el propio Karim escribió en su autobiografía Pasos de Gigante que lo mejor de Walton era esa visión de juego y su defensa. Walton es ese jugador que en cancha hacía mejor a los que tenía al lado y podía adaptar su juego a las necesidades del equipo, y Karim por su lado, José Manuel era la referencia, ¿no? Y el juego pues se tenía que adaptar a él cuando estaba a nivel top, pues era lógico. De hecho, hay jugadores de los Blazers, José Manuel, que los mejores años de su carrera lo vivieron con Walton al lado y yo creo que le deben agradecer. No así la gente con Karim, ¿no? Porque ha habido jugadores como Dantley que no se adaptaron y vivieron mejores años luego. Por eso decimos que incluso la aproximación al juego era diferente. Sí, Karim yo creo que eclipsaba un poco, ¿no?, a lo Eso que es. tenía Es que alrededor era tan bueno José Manuel y de cara al aro. claro, sí, vamos, el que no lo quiere, no me imagino ningún entrenador no queriéndolo utilizar de referencia Correcto. en sus mejores años, que fueron la mayoría de su carrera. Más que de referencia, José Manuel, que tienes razón, porque Walton también era la referencia, pero claro, a Walton decías, oye, te uso de referencia en el poste alto, pero claro, a Karim era, te uso de referencia para dártela y que la enchufes, siendo un buen pasador Sí. también. Eso es, siendo un buen pasador, Karim era un finalizador, un ejecutor, mientras correcto. que Walton era un generador. Entonces, bueno, son 2 concepciones distintas del juego de pivot. Y bueno, hemos dicho que había bastantes diferencias entre estos jugadores, todo en su carrera, en sus orígenes, en su raza, en todo, pero también tenían algunos puntos en común. Ambos salieron de la Universidad de UCLA, formados allí por el mítico entrenador John Wooden. De hecho, Walton llegó al equipo un año después de la salida de Karim, y bueno, la relación de este entrenador con ambos, pues es que no pudo ser más distinta, por las personalidades que tenían. Por un lado, pues Wooden, a pesar de las diferencias culturales y de pensamiento con Karim, pues siempre admiró su seriedad, su dedicación, su inteligencia y su austeridad. Eso lo ha comentado, vamos, está en varios libros, que Wooden pues siempre alababa esto de Karim, ¿no?, de que era un profesional ya en la universidad, y aparte siempre, claro, destacando el talento espectacular que tenía para el juego. Sin embargo, con Walton pues la cosa fue diferente para Wooden. También alabó siempre su talento en la cancha, pero fuera de ella pues le veía como alguien disperso, ¿no?, que se distraía con facilidad, que perdía el foco a menudo, y que además lo hacía debido a causas que Wooden, un señor ya de edad avanzada en esa época, pues no comprendía y hasta despreciaba, ¿no? Lo que le ponía de los nervios, que con lo clásico que era en su concepto del juego Walton, que era un pívot a la antigua realmente, ¿no?,
todo fundamentos, todo para el equipo, pues fuera por ahí con el pelo largo, le detuvieran por ser un activista político o que hablara mal de Estados Unidos y temas de la guerra de Vietnam y todo esto, ¿no? Bueno, no entendía que mostrara, pues eso, casi dos personalidades opuestas dentro y fuera del campo, ¿no? Y bueno, queda claro que ambos jugadores pues representaron a los 70 en Estados Unidos perfectamente, cada uno en lo suyo, ¿no? La lucha, Karim el tema racial y Walton pues el activismo político un poco hippie, y claro, cada uno pues eso lo defendió y lo definió a su manera. Sí, luego en la NBA evidentemente hubo personas más académicas, ¿no? Se me ocurre un Bill Bradley, ¿no? Que a lo mejor, sí. Bueno, que luego acabó de hecho de senador, si no me equivoco. Sí. Congresista. Bueno, no, hay una anécdota, José Manuel, con Walton, que una vez le dijo John Wooden que se afeitase la barba, y le dijo que no, que bueno, que por principio tal, y dijo Wooden que muy bien, que no había ningún problema, que sí quería sus principios, pero que no volvía a pisar la cancha. Evidentemente se la tuvo que afeitar. Y bueno, a Karim, José Manuel, le cayó bien Wooden desde la primera reunión, por su seriedad y el respeto con lo que le trataba. De hecho, nunca tuvo un problema con él, ni racial, ni de nada, y bueno, veía que era un jugador que trataba, o sea, un entrenador que trataba a todos igual, y mantuvieron esa relación, bueno, hasta que Wooden murió. Y Walton ha escrito también, José Manuel, que fue muy corto, por no darse cuenta de la multitud de enseñanzas que ponía a su alcance John Wooden, y que en ese momento quizá no las aprovechó como debía. Walton hizo un poco de la rebeldía su seña de identidad, ¿no? En esos primeros años de su carrera universitaria y sus primeros años en la NBA, ¿no? De ser un poco, jugar el papel de outsider. Uh-huh. Karim, pues llegó a la liga, a la NBA en 1939, todavía como Lou Alcindor, considerado por todos pues una especie de mesías, ¿no? Que iba a convertir a los Milwaukee Bucks, que tenían, recordemos, solo un año de vida, una franquicia que había nacido un año antes, pues que ya directamente iba a ser una potencia de la NBA. Y lo cierto es que cumplió. En 2 años los hizo campeones y casi inmediatamente después de ese anillo fue cuando hizo públicas pues sus creencias religiosas, confirmando su conversión al Islam, su cambio de nombre, solicitando que le empezaran a llamar Karim Abdul-Jabbar, y bueno, pues un jugador siempre admirado, pero con una personalidad que ya hemos hablado también cuando dedicamos mucho a él en el repaso a la década de los 70, pues un tipo bastante introspectivo y algo altivo, ¿no? Que tú eso lo destacaste más, que tú te has leído su biografía, y bueno, que más que atraer a los aficionados los alejaba, aunque parece que nunca le importó demasiado. Y claro, él hizo declaraciones diciendo que la religión era más importante para él que el baloncesto, y empezó a ser visto ya pues no como un tipo raro, sino también como alguien hasta sospechoso o peligroso, ¿no, Manuel? José Manuel, yo creo que una persona muy inteligente y que había leído mucho y había sufrido evidentemente todo el tema racial, y que a él no le iban las pamplinas estas de motivación. Ya hemos explicado, por ejemplo, con Pat Riley, ¿no? Que nunca llegó a encajar, y sobre todo era muy celoso de su intimidad y con una relación mala con los periodistas, a los que la verdad que no tenían buena estima. De hecho, él hubiera preferido no tener absolutamente ninguna relación con ellos. Por su parte, es que es un poco el ejemplo así de película del activista setentero americano, ¿no? Antiguerra de Vietnam, vegetariano, muy metido en política. De hecho, vamos, él se define a sí mismo como demócrata radical, muy hippie. De hecho, es el primer miembro del Salón de la Fama de los Grateful Dead, nada menos, que es como un grupo musical que es el icono de esa época en Estados Unidos, pero que de alguna manera caía siempre simpático y al que se le veía como un tipo, pues es algo excéntrico, pero también producto de su época, ¿no? Una época blanca, por lo menos. Y claro, pero es que tenía tanto talento baloncestístico y tanto carisma que se le perdonaba casi cualquier cosa, ¿no? Un poco Manuel como ese niño traviesillo, pero de buen corazón, ¿no? Que bueno, hace diabluras, pero hay que quererlo. Sí, este tipo de pensamiento sí, siempre ha estado, bueno, se ha perdonado más, como tú dices, bueno, una época de cambios. Lo que unía a ambos, José Manuel, era su amor por el juego, ¿no? Cada uno en su estilo, como hemos dicho, pero lo daban todo y disfrutaba mucho. Quizá Walton, pues, sea más efusivo, ¿no? Lo haya sido, tanto en sus declaraciones como cuando ha comentado partidos, y la verdad que se le ve el amor al juego, ¿no? Pero claro, evidentemente, hablando de Karim, tú no estás 20 temporadas en la NBA al máximo nivel, más los 4 años en la universidad, más los años de instituto,
si no amas a este deporte con todas tus fuerzas. Sí, el problema de Karim es que eso, mientras que Walton caía bien, pues él era casi visto como una amenaza, lo que hemos dicho, ¿no? Como lo fue Mohamed Ali pocos años antes. Y se le veía eso como algo que atentaba contra un poco el sistema americano. Walton, que se metía en casi todos los charcos y criticaba abiertamente al gobierno y a su país a la mínima, pues claro, se le consideraba eso, un tipo inteligente, formado y blanco sobre todo, y que bueno, que expresaba sus ideas con libertad, mientras que lo de Karim con el tema del Islam y todo lo que había habido en los 60 y eso, un poco el punto de conexión con la conversión de Mohamed Ali en su momento, pues para la cultura mayoritaria americana, pues se le veía eso como algo raro que había que estar ahí un poco mirando a ver realmente qué se traía entre manos, porque claro, es que lo de ser blanco o negro pues es un punto muy importante en la percepción que se tenía de estos críos en ese momento, ¿no? En esas etapas tan prematuras de su carrera. Cuando Walton llega a la liga en el 74, la NBA y el mundo del baloncesto en general, pues que estaban buscando un gran jugador de raza blanca que devolviera un poco la pureza del juego, ¿no? Que jugara eso al baloncesto como debía hacerse, sin egoísmo, sin frivolidades y sin nombres islámicos raros, por qué no decirlo, ¿no? Pues casi se le veía como el antídoto para esa liga cada vez más, pues de negros, que muchos veían que era lo que se estaba empezando a convertir la NBA, Manuel. Sí, recordemos, José Manuel, que en las finales del 77, entre los Trailblazers liderados por Walton y los Philadelphia 76ers liderados por el Dr. J, pues se vendió como la lucha del baloncesto clásico, los Blazers, contra el juego anárquico de los 76ers, con varios jugadores que venían de la ABA, ¿no? McGuinness, el propio Dr. J, Wolby Free, si no me equivoco, también estuvo en la ABA. Y bueno, siendo el doctor José Manuel un jugador, yo creo, bastante académico en su juego, no era anárquico ni nada de eso, pero bueno, así se vendió. Así estaba el panorama. Sí, pues claro, Karim era eso, el prejuicio de que como era negro, pues ya tenía que ser de una cierta manera, pero la verdad es que lo mismo que el Dr. J, que igual por el tema de los saltos y de un juego que no se había visto mucho antes, pero Karim era el juego de pivot, no podía ser más académico, ¿no? En ataque, batallar por la posición ahí en el poste bajo, recibir y lanzar o pasar si había un corte o rotar para volver a luchar por ganar la posición al otro lado en el poste, ¿no? Era un jugador que ya lo hemos dicho, era un reloj, un martillo y eso, un robot, ¿no? De ahí con la precisión que tenía, y en defensa más o menos lo mismo, ¿no? Proteger el aro, acudir a todas las ayudas posibles si podía y pegarse con cualquiera para evitar que recibiera, ¿no? Y Karim, yo creo, Manuel, ¿no? Cero concesiones a la galería, era todo efectividad o el business total, ¿no? En el campo y de hecho también pocas muestras de alegría o de furia, alguna hemos contado, ¿no? Tanto de alegría como de algún puñetazo y tal en su carrera, pero vamos, su baloncesto no podía ser más clásico. Pero también es verdad que lo hacía tan bien y con tanta facilidad aparente que parecía que no se esforzaba, que a su juego, pues yo, vamos, lo mismo cuando hablamos de los 70, que nunca se valoró lo suficiente y quedaba hasta oscurecido por esa personalidad que tenía tan poco atractiva y lo que hemos dicho hasta sospechosa, ¿no? Su Skyhook, que ya lo hemos dicho, para nosotros sin duda el lanzamiento más efectivo, imparable de la historia del baloncesto, bueno, para nosotros y para casi todo el mundo, se veía como algo fácil, ¿no? Bueno, era un tío alto que recibía, giraba y como tenía esa ventaja que le había dado la naturaleza de tener los brazos muy largos y medir 2,18, pues qué menos que anotara, ¿no? Que ante jugadores que no habían tenido la suerte que había tenido él de que la naturaleza les hiciera así. Y que bueno, como si no tuviera tanto mérito, ¿no? Decían algunos, que metiera 35 puntos y cogiera 20 rebotes y lo hiciera partido tras partido, año tras año. Sí, bueno, de esas cosas. No, quiero corregir, Wolby Free nunca estuvo en la ABA, su primera temporada ya fue en la NBA, pero sí, esto que dices de Karim, a ver, un jugador excepcional, José Manuel, que minimizaba errores y hacía lo que tenía que hacer. De hecho, pocos tiros malos le vemos en ningún partido. Nunca, casi todos, yo que diría, José Manuel, que el 95% de sus tiros eran o el 99 o en la zona o pegadito, ¿no? No se tiraban mandarinas ni le veíamos por la línea de 3 distribuyendo el juego o haciendo otras cosas que no debía. Y bueno, ojo, José Manuel, que esto que se dice de Karim, muchos jugadores a lo largo de la historia en la NBA han tenido condiciones excepcionales para jugar al baloncesto y las han desaprovechado. Bien por no adaptarse al juego en equipo, por no desarrollar bien su técnica, por problemas con drogas, alcohol,
por no cuidarse y no dedicarse a entrenar a tope o por lesiones, ¿no? U otros factores. O sea que eso, José Manuel, es tan relativo, yo creo que es tan difícil estar al nivel de Karim, aunque tengas mucho talento y hacerlo bien, que vamos, para mí es excepcional y nada sencillo lo que hizo Karim. Sí, yo creo que cuando algo es tan objetivo, ¿no? Como lo grandísimo jugador que era este hombre, tratar de minimizar los logros, sí. Yo creo que dice más bien poco, ¿no? Del sí. Que va, del que se aproxima por ese camino al jugador. Y bueno, y Walton, pues sin embargo, no se le veía tan superior físicamente, aunque era un monstruo físico, y se destacaba más pues cómo se imponía a base de inteligencia y de jugar así entre comillas, ¿no? Como se debía al baloncesto, que además era un jugador que era capaz de hacer mejores a sus compañeros, lo que hemos dicho, y que siendo casi hasta un innovador en el puesto de pívot, ¿no? Por aquello de que jugaba en el poste alto en el sistema de Ramsey en los Blazers como generador primario de juego, pues no dejaba de proyectar también una imagen de jugador clásico que conectaba muy bien con el aficionado y con el periodista medio de la época también, que claro, la mayoría pues seguía siendo blanco, tanto el que iba a ver el juego como el que escribía o hablaba de él. Para su legado, el de Walton quedó además la legendaria temporada 76-77 de los Blazers, lo que hemos dicho, ¿no? La epítome del juego colectivo, del todo para uno para todos, y bueno, pues un equipo mítico que también, como duró tan poco por la lesión de Walton al año siguiente a mitad de campaña, como hemos dicho, pues claro, se puede hablar mucho de lo que hubieran podido ser y que no fueron, y que también ayuda mucho para la mitología, Manuel. Sí, bueno, la realidad es que fueron un equipo que jugó muy bien, ¿no? Ya dijimos nosotros en nuestro repaso de la década de los 70 que quizá era el equipo que había jugado mejor al baloncesto, José Manuel. No el mejor equipo, porque es cierto que al inicio de década los Knicks y los Lakers estaban muy cargados de buenos jugadores, pero sí, un poco también en la herencia de esos Celtics de los 60, ¿no? De todo por el equipo. Y bueno, decir de Walton, José Manuel, que era un 7 pies, era un jugador enorme y que, bueno, él nunca quiso que lo tallaran así, ¿no? Él siempre quiso que, oye, ponme 6 pies y 11 pulgadas y no me metas en ese club. Era más fuerte de lo que parecía, José Manuel, sobre todo cuando avanzó los años. No era tan letal como Karim en ataque, de cara al aro, pero sí, como hemos dicho, el jugador total, ¿no? Que hizo de esos Blazers un equipazo. Sin él no se hubiera entendido ese equipo, José Manuel. Y bueno, tenía algo que siempre hay que valorar, que es la inteligencia en la cancha, como Karim. Pero Walton yo creo que era de ese tipo de jugadores, José Manuel, en la estela que luego le siguieron Bird, Magic, LeBron, quizá Havlicek antes, que es siempre mirar por el equipo antes que mirar yo por mi anotación o mi brillo personal, ¿no? Yo creo que eso es lo que más caracterizaba a Walton. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que era, o sea, el pensar que al final, si el equipo gana y tú participas mucho de la manera que sea, se te va a terminar reconociendo, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor también aproximación al juego que le han tenido estos jugadores que tú comentabas. Walton, ya comentamos en nuestro repaso a los 70 por los motivos por los que terminó saliendo de Portland, que ahora no vamos a tratar, pero el que quiera creo que lo tratamos de explicar lo mejor que pudimos en el repaso al final de las temporadas de los 70, pero diremos aquí que bueno, nunca perdonó la forma en la que se le forzó para volver tras esa lesión que hemos comentado del 78, haciéndole jugar los playoffs de ese año, donde terminó de romperse. Y lo que hemos dicho, a partir de ahí, en las 4 campañas siguientes, en las que debería haber sido pues su prime, ¿no? Su mejor momento de carrera, solo disputó 14 encuentros, como hemos dicho, y todos fue en la 79-80, ya en los Clippers. Nunca volvió a ser el mismo jugador y tuvo un fin de carrera perfecto, eso sí, ¿no? Como siendo el sexto hombre de otro equipo sobre el que se ha escrito mucho, ya lo hemos dicho, sobre los Celtics de la 85-86, y que, bueno, por lo menos puso la guinda, ¿no? a la carrera dentro de todo el sufrimiento que tuvo durante todos estos años. Sí, con un equipazo. Lástima que no aguantara un poquito más José Manuel, el 86-87, donde ya estuvo cascado, disputó pocos partidos de playoff, porque les podía haber dado el anillo, o por lo menos disputárselo más a Lakers. Pero bueno, al menos tuvimos esa temporada portentosa, como dijimos, después de una travesía en el desierto inmensa. Y a mí yo creo que la imagen icónica de Walton, José Manuel, no sé qué opinas, es recibiendo al poste y ahí esperar el corte de Bird y dársela donde tenía que darla, debajo del aro. La verdad que esa jugada, aparte que es una jugada que yo creo que se tendría que aprovechar más ahora, con jugadores tan atléticos que tenemos. Pero claro,
hay que saber ponerla muy bien y hay que saber cortar muy bien. Sí, pusimos también por ahí un tuit, ¿no? Con una jugada de Tom Borwirkel, otro super pasador, pivot de los 70. Pero claro, hoy el juego al poste se ha perdido, digamos, ¿no? Con esto de que se considera poco efectivo en las estadísticas avanzadas, pues ya no se utiliza, claro. Al no haber el juego al poste, pues es difícil hacer este tipo de baloncesto del 2 para 2 con el corte sobre el jugador que tiene el balón al poste, pero bueno, una pena, y hay que recordar pues eso, este tipo de jugadas que han quedado ahí de esos Celtics del 86 con el tuya mía de Bercy y Walton, y decir que bueno, tras retirarse, mientras Walton se convirtió pues en un comentarista deportivo bastante respetado en la televisión americana, con mucho carisma, y la verdad es que un tío bastante divertido comentando, con algunas frases hasta podríamos decir que demasiado originales sobre sus consideraciones sobre jugadores, un poquito excéntrico, ¿no? Recordando a lo que era 30 años antes como jugador, pues Karim ha seguido siendo una personalidad un poquito ahí extraña, transmitiendo la sensación, por lo menos a mí siempre me la ha dado, como de estar un poco enfadado con el mundo del baloncesto, ¿no? Como si le debieran algo que quizá es justificado, visto lo visto y analizando un poco su carrera y cómo se le ha tratado, pero eso, ¿no? Parece que está un poco resentido, quejándose entre otras cosas de por qué no le habían ofrecido nunca un puesto de entrenador jefe en la liga, algo que él estuvo buscando en su momento. Y bueno, en fin, dos productores de su época, de finales de los 60, principios de los 70, dos mitos desde luego vivientes del baloncesto, Manuel, y lo que queríamos ver, ¿no? Vidas personales y baloncestísticas, pues también yo creo de lo más interesante que ha dado la historia de la NBA. Pues Manuel, hemos hablado un poco esto más de temas extra baloncestísticos, poner un poco en contexto pues, la vida que tuvieron y los puntos en común y de diferencia en las carreras de Walton y Karim, y bueno, pues eso, otra pildorita más para conocer un poquito más a estos dos jugadores. Sí, la verdad que, como dices, es muy interesante el ver cómo dos jugadores que compartieron universidad, y bueno, que lo hicieron muy bien allí, como tanto en su juego, que eso ya, bueno, lo hemos hablado mucho en otros programas, pero claro, sobre todo en su personalidad, ¿no? Como, bueno, fueron rebeldes cada uno a su manera, ¿no, José Manuel? Y uno, en realidad, Walton fue más aceptado y Karim siempre fue visto como un bicho raro, en la realidad. Exacto. Pero vamos, creemos que esto que era interesante hablar de estos temas, que si habláramos solo de temas deportivos y de la carrera, la verdad, en el caso de Walton es un culebrón que daría para horas, sí. Y lo de Karim daría todavía para más horas por la longevidad y la calidad, que casi se puede hablar de un récord por temporada, hasta cumplió, vamos, no sé, hasta hablar del MVP con 38 años, ¿no? En los finales del 85, pues exacto. Es una carrera espectacular que le pone en cualquier debate sobre quién es el mejor jugador de la historia con todos los argumentos sí. A su favor y que perfectamente se le puede poner ahí y pocas pegas se pueden poner al que lo coloque en esa posición. Así que, pues nada, eso, animamos también a la gente a que mire, siempre hay que reivindicar la figura de Karim, Manuel, aquí desde el baloncesto. Siempre, uno de nuestros favoritos sin ninguna duda. Y bueno, pues por donde nos pueden encontrar para comentar lo que quieran, la gente que se quiera poner en contacto con nosotros. Sí, en el blog era baloncesto.home.blog, home de casa, HOME, si no, bueno, lo vamos a poner en la descripción, en Twitter, @baloncesto, y en nuestro correo electrógeno, era baloncesto@gmail.com. Perfecto, pues nada, hemos llegado al final de este programa, de esta pildorita sobre Walton y Karim. Un saludo para todos y nos encontramos por aquí pues, próximamente. Fuerza y honor.